Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el doctor Richard Rubio Ramos, médico internista del Hospital Revalidati. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología y semiología de la insuficiencia respiratoria crónica. Es importante que ustedes logren diferenciar clínicamente cuando se está frente a un paciente que presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Porque el manejo para cada entidad es diferente. Recordemos que los cuadros de insuficiencia respiratoria crónica pueden estar marcados en ciertas patologías más frecuentes, por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes que presentan alguna enfermedad neuromuscular, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis, un Guillain-Barré, o pacientes que tienen una neoplasia pulmonar pueden desarrollar en su evolución un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica. A continuación van a ver un video en donde ustedes deben reconocer cuáles son los signos clínicos de dificultad respiratoria que me hace sospechar que estamos frente a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Por favor, vean con atención el video. Entonces, en la presente exposición vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria se define. A continuación vamos a hablar sobre la fisiopatología, es decir, cómo es que el paciente va a llegar a tener una insuficiencia respiratoria, para lo cual en la siguiente lámina vamos a explicar. La patología de la insuficiencia respiratoria, esta entidad se enmarca en la presencia de hipoxemia. Entonces, cuando hablamos de la disminución de presión, el otro mecanismo es la hipoventilación alveolar. El tercer mecanismo es cuando hay una... Acá podemos ver, por ejemplo, miren, en cuanto al mecanismo de trastorno de difusión, sabemos que el otro mecanismo es el flanco derecho-izquierdo. Recordemos que la hipoxemia va a afectar la oxigenación de los tejidos. La hipoxemia va a producir síntomas. La insuficiencia respiratoria podemos clasificarlo en dos tipos. Entonces, llamamos insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, la insuficiencia respiratoria crónica podemos clasificar en dos tipos. En cuanto a las causas de la insuficiencia respiratoria crónica, en el tipo 2, aquí encontramos como cuando hay alteración en el centro de respiración. Por ejemplo, en el síndrome de hipoventilación, los pacientes con obesidad mórbida, puede ser por sedantes, puede ser por alteraciones en los cuerpos carotídeos, alteraciones neuromusculares, acá tenemos como pacientes que presentan distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, o alteraciones en la pared torácica, como por ejemplo la cifoescoliosis, la
toracoplastía o patologías pleurales. La hipercapnia también puede ser producido por otro mecanismo, por ejemplo, cuando hay una disminución de la ventilación. Entonces acá tenemos enfermedades que afectan el sistema nervioso central, desde farmacológicos, infecciosos, accidentes vasculares, metabólicos, endocrinopatías o enfermedades que afectan la musculatura respiratoria. Pueden ser también por deformidades torácicas, trastornos metabólicos o también por drogas o toxinas. También pueden ser causas que incrementan el espacio muerto, ¿no? Pueden ser anatómicos, ¿no? Como vías respiratorias cortas, pueden ser fisiológicas, como embolismo pulmonar, enfermedades vasculares pulmonares, la hiperinflación dinámica o los estadios finales de la enfermedad pulmonar, o situaciones donde incrementen la producción de CO2. Acá tenemos la fiebre, la tirotoxicosis, el incremento del catabolismo, por ejemplo, en los casos de sepsis, el uso de corticoides, la sobrealimentación, acción metabólica, los ejercicios. Todo esto puede llevar a un estado de hipercapnia. En cuanto a los mecanismos compensadores que se dan en el contexto de una insuficiencia respiratoria crónica, tenemos en primer lugar aumento de la ventilación. Si el estado de hipoxia va a generar una estimulación en los receptores, en los quimioreceptores a nivel carotidio, y esto va a estimular a nivel central para que aumente la ventilación. Entonces, en primer momento va a haber aumento de ventilación. Otro mecanismo compensador es un aumento en el contenido de oxígeno para incrementar el aporte de los tejidos, y esto se logra mejorando los niveles de hemoglobina, y esto a través del incremento en la producción de eritropoyetina. Otro mecanismo es que la afinidad del oxígeno disminuya para propiciar una mejor liberación de oxígeno en los tejidos y sean fácilmente captados. Pero esto se acompaña de una elevación de los niveles del 2,3-difosfoglicerato. Tenemos también la vasoconstricción pulmonar. Entonces, la hipoxemia va a generar que los vasos de la circulación pulmonar se contraigan y derivan la sangre a alvéolos que estén adecuadamente ventilados. Entonces, cuando los pacientes generan estos mecanismos compensadores ante un cuadro de hipoxemia crónica, ¿no?, que lleva a una insuficiencia respiratoria crónica, va a generar ya, digamos, complicaciones. Puede generar una hipertensión pulmonar, va a generar una insuficiencia cardíaca derecha, va a generar un estado de polistemia secundaria por la poliglobulia y acompañado de un síndrome de hiperviscosidad, y también puede al paciente llevarlo a una desnutrición y la cardiopatia. Entonces recordemos que al paciente va a presentar poliglobulia, aumento del gasto cardíaco derecho, va a haber un aumento del 2,3-difosfoglicerato, va a haber retención de bicarbonato por el estado de la bioventilación, ¿no? Y todo esto es con la finalidad de mantener una oxigenación tisular aceptable, ¿no?, que trate de compensar la acidosis respiratoria. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas que se suelen presentar en una situación de insuficiencia respiratoria crónica. Podemos agruparlo en dos componentes. Uno, los síntomas relacionados a la hipoxemia, y por otro lado, la sintomatología está asociada a la elevación de los niveles de CO2, es decir, al estado de hipercapnia. Por el lado de la hipoxemia, el paciente va a tener disnea, puede haber sintomatología de hipertensión pulmonar, va a haber taquipnea, va a haber poliglobulia, va a haber cianosis, puede tener taquiarritmias, puede tener estados de ansiedad, de agitación,
puede haber alteraciones de cualquier órgano, ¿no? Y la sintomatología relacionada a la hipercapnia, pues básicamente está asociado a un cuadro neurológico, como es que puede ir de un estado de somnolencia hasta un estado de coma. El paciente puede ser cefalea, puede tener temblor, desorientación, puede haber flapping. Al examen físico podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de cianosis, que es un signo de dificultad respiratoria, los dedos del platillo tambor. Estos cambios en los tegmentos se va a deber a un estado de hipoxia crónica a nivel tisular. También podemos encontrar alguna sintomatología, signos de una neuropatía obstructiva o restrictiva. El paciente puede tener una obesidad. Recuerden que la obesidad es una de las causas que puede llevar a insuficiencia respiratoria crónica. Podemos encontrar pacientes con mandíbula corta, se llama retrognatia. El paciente puede tener hipertrofia amigdaliana, que también genera inflamatorio, la macroglosia. El paciente puede tener algún signo de una desorden tóraco-vertebral, como es la escoliosis, o el paciente puede tener debilidad muscular, y puede tener una alteración en la funcionalidad de los músculos respiratorios. Entonces, para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria necesito las arteriales. Entonces, si la presión arterial sigue menos de 60, hablamos de hipoxemia, y la presión arterial CO2 mayor a 45, hablamos de hipercapnia. Siempre cuando estemos frente a un paciente adulto mayor, siempre hay que calcular la presión arterial de oxígeno para su edad. Y para eso se usa pues una fórmula, ¿no? Entonces se calcula mediante 100 menos el producto de 0.3, que es una constante, por la del paciente. Y eso nos va a arrojar cuál es la presión arterial de oxígeno esperada. Efectivamente, esto varía con la edad, ¿no? Mientras mayor edad, la presión arterial de oxígeno es menor. Entonces, también hay que tratarse de aproximarse a una probable etiología de la insuficiencia respiratoria crónica, y esto va a ser a través de las manifestaciones clínicas que puede estar brindando el paciente, nos puedan orientar, ¿no? Y se acompaña de pruebas complementarias. En las pruebas complementarias tenemos pruebas de función respiratoria, como la espirometría forzada en 1 minuto, la capacidad vital forzada. Estos exámenes de función pulmonar son accesibles, son útiles y van a permitirnos diferenciar entre una alteración obstructiva de una restrictiva. También se puede pedir una radiografía de tórax para buscar algún tipo de alteración. También se puede determinar los volúmenes estáticos y las resistencias pulmonares. Y estas pruebas generalmente pueden usar dilución de helio o la voz nitrógeno, y otras veces se puede usar la pletismografía corporal. También otra prueba importante es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Y generalmente es útil para diferenciar también cuando estoy frente a una enfermedad restrictiva no obstructiva. Si yo encuentro una capacidad de difusión de monóxido de carbono disminuida y una espirometría normal, podría estar hablando de un trastorno vascular pulmonar. Si encuentro una capacidad de difusión de monóxido de carbono disminuida y con una prueba de espirometría forzada, un patrón restrictivo, hablaré de una fibrosis pulmonar. Si encuentro una capacidad de difusión de monóxido de carbono disminuida y un patrón de una espirometría forzada obstructiva, podría hablar de un enfisema pulmonar o un EPOC, ¿no? Otra prueba adicional es la polisomnografía respiratoria, ¿no? Que es útil en pacientes que tienen el diagnóstico de apnea obstructiva. Entonces, ¿cuáles son los criterios en donde yo debo sospechar de insuficiencia respiratoria? En primer lugar, criterios clínicos, ¿no? La presencia de disnea, antecedentes de tabaquismo, presencia de cianosis, edema, proctonio, diapaleo tambor, ¿no? Todo eso debe ser sospechar desde el punto de vista clínico, puedo estar frente a un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica. Los exámenes de laboratorio también ayudan,
¿no? Identificando poliglobulia. Radiológicos, si hay un reforzamiento iliar bilateral, palpebral EPOC, o hay un patrón intersticial, una fibra pulmonar, o alguna otra enfermedad cardiopulmonar. También a través de una evaluación electrocardiográfica buscando hipertrofia auricular derecha como ventricular derecha. La desviación del eje cardíaco hacia la derecha. También a través de la realización de pruebas de función respiratorias, ¿no? Y la saturación de oxígeno, ¿no? Generalmente pacientes con síndrome respiratoria crónica suelen tener ya saturaciones bajas, ¿no? Manejan entre 90 y 91%. Recordemos que un paciente con síndrome respiratoria crónica puede hacer regularizar su problema de respiratorio. Y esto se puede dar en el contexto de una infección viral, una infección bacteriana, una neumonía, un evento de tromboembolia pulmonar, una descompensación de falla cardíaca, la presentación de neumotórax o problemas de manejo circulatorio, o el paciente tiene mal control o mal manejo de secreciones, o por fármacos como sedación, o en un postoperatorio por los anestésicos utilizados podrían exacerbar la insuficiencia respiratoria crónica del paciente. Entonces acá tengo un flujograma. Si yo sospecho desde el punto de vista clínico que causa una insuficiencia respiratoria, bueno, pediría gases arteriales. De confirmarse, hay una hipoxemia confirmada que puede estar acompañado o no de hipercapnia, ¿no? Tendría que yo buscar si estoy frente a un cuadro agudo o para esto tengo que buscar algún signo de cronicidad. Si no hay signo de cronicidad, podría pensar que es una insuficiencia respiratoria aguda. Muy bien, ahora vamos a revisar este caso clínico, ¿no? Para reforzar la teoría brindada, ¿no? Entonces tenemos un paciente de 40 años, varón, que trabaje en una mina de carbón, 12 años, y que acude a consulta por presentar una disnea progresiva durante los últimos 8 meses y tos seca. Al examen se le encuentra una presión arterial de 170, una frecuencia cardíaca 86 por minuto, una frecuencia respiratoria 28 por minuto y saturando 88%, con un FIO2 de 21%. Hay presencia de cianosis en la piel. El paciente taquineico, tiene dedos en palilla de tambor. En el aparato respiratorio tiene una amplificación pulmonar disminuida, un paso disminuido en ambos campos pulmonares. Hay presencia de crepitantes tipo velcro finos en los dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. En el aparato cardiovascular, los riesgos cardíacos son rítmicos, los soplos, la insuficiencia yugular es negativa. En el abdomen no hay mayor relevancia. En el sistema genitourinario tampoco. Y en el sistema nervioso central, si el paciente está despierto, orientado y no hay signo de insuficiencia o cardíaca. Entonces, en base a esta historia clínica resumida, vamos a tratar de identificar. Muy bien, a partir de este caso clínico, tenemos que identificar los síntomas a través de la anamnesis y también tenemos que identificar los signos en el resumen del examen físico que se nos presenta. Después trataremos de juntar los síntomas de los signos y formaremos nuestros síndromes clínicos. Y de acuerdo a los síntomas clínicos que consideremos, plantearemos qué exámenes auxiliares se requerían para llegar al diagnóstico definitivo, pero esto se va a lograr con los resultados del laboratorio que iremos ir eliminando progresivamente las posibilidades de diagnóstico, ¿no? Y al final nos quedaremos con el diagnóstico etiológico que presenta el paciente. Entonces, importante, un paciente que tiene como ocupación en mina de carbón, un tiempo de enfermedad de 8 meses, caracterizada por una disnea progresiva, la aparición de tos seca, y que el examen físico se encuentra taquineico, con una desaturación, presencia de crepitantes tipo B de los tres pulmonares, la presencia de cianosis, la presencia de dedos en palillo de tumor. Entonces, en base a esto, en base a la unión de síntomas y de signos,
tratemos de buscar diagnóstico síndrome. Entonces, los síndromes que podemos identificar en este presente caso clínico, en primer lugar, por la presencia de crepitantes tipo velcro en la base de ambos campos pulmonares, el paciente puede estar presentando un síndrome parenquimal respiratorio intersticial. Pero por la presencia de la cianosis, los dedos de tambor, la disnea, la taquimia, el paciente pueda estar presentando un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica. Ante estos síndromes, los exámenes celulares que podemos solicitar o deberíamos solicitar, uno de ellos sería un hemograma. Nos va a permitir ver si hay una respuesta inflamatoria que nos haga sospechar de un proceso infeccioso. Gases arteriales nos va a permitir valorar el grado de hipoxemia. Si el paciente se encuentra en una situación de hipercapnia, si hay un trastorno ácido básico, llámese el cardiorrespiratorio o una insuficiencia respiratoria. La radiografía de tórax nos va a permitir valorar si hay un patrón intersticial. La tomografía, que es un examen de imagen de mayor resolución, que también nos va a permitir evaluar mejor la presencia de fibrosis pulmonar. Pruebas funcionales como la espirometría, que nos va a permitir valorar si estamos frente a un cuadro, una enfermedad respiratoria de causa obstructiva o restrictiva. La capacidad de difusión de monóxido de carbono, que también conjuntamente con la espirometría me podría determinar si estoy frente a un patrón obstructivo o restrictivo. Entonces, recordemos que los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, su estímulo es la hipoxemia. No, fisiológicamente, el estímulo normal es los niveles altos de CO2. Pero en estos pacientes, habitualmente ellos pueden tener niveles ya más elevados, más de lo normal de CO2. Y ya no es su estímulo es la hipoxemia. Por eso, cuando estoy frente a un paciente con insuficiencia respiratoria crónica, no le puedo dar concentraciones de oxígeno, o sea, oxígeno de alto flujo, porque le voy a quitar el estímulo hipoxémico, pues le puesto un paro. Ellos suelen vivir con 88, 90 de saturación y están tranquilos. Entonces no puedo darle grande cantidad de oxígeno para llevarlo a 95, porque si le saco la hipoxemia, le quito el estímulo para respirar. En cambio, un agudo, ¿no? Un agudo, su estímulo es la elevación del CO2. Entonces, en ellos sí yo puedo darle alta concentración de oxígeno. Esa es la diferencia. Por eso es importante identificar cuándo estoy frente a un cuadro de respiración crónica y cuándo estoy frente a un cuadro agudo. Acá ustedes tienen la fuente de información donde se ha obtenido la presente presentación.